y se basa fundamentalmente en es la propiedad en común, lo que decíamos sobre los medios de producción que son los dueños de esa sociedad, en consonancia con el carácter de las fuerzas productivas de este periodo. La propiedad personal solamente eran las armas. Lenin decía que el carácter social de la producción en este régimen se extendía solamente a los miembros de una comunidad. Desde el punto de vista de esa relación de los medios de producción para la propia comunidad. Mencionábamos también que los hombres vivían en manadas y vivían en hordas, es decir, que ellos andaban en determinados lugares de acuerdo a las circunstancias de los tiempos, lugares donde habían ríos y ellos eran cosmopolitas, como mencionábamos anteriormente, que andaban de un lugar para otro, de diferentes lugares. Más tarde, en la aparición de la economía primitiva y el crecimiento de la población, fíjense ustedes, se forma lo que es la organización gentilicia. Esta organización gentilicia es lógico que surge, que crece, que nace en virtud de que también la población está creciendo. Pero esta organización gentilicia tiene como dirección primordial lo que es el matriarcado, que se dedica directamente a las cuestiones de la casa, cuestiones del hogar. Mientras tanto, el hombre se dedica a cuestiones de ganadería, agricultura y se dedica también a la cacería. Bueno, las fuerzas productivas fueron la agricultura y la ganadería. Al principio de la cátedra hablamos cuáles son las fuerzas activas y las fuerzas negativas del derecho agrario. Decíamos que las fuerzas activas es la fuerza productiva. ¿Y qué es la fuerza productiva? Es un nuevo derecho agrario. Son los agricultores, es la maquinaria. Esa fuerza productiva podría ser hasta aspectos relacionados con el tecnicismo y aspectos fiduciarios. Esas fuerzas productivas, más que todo, es la fuerza del hombre también. Y hablamos de las fuerzas negativas, que teníamos lo que eran a los terratenientes, a los latifundistas, a los criollos y personas extranjeras, las fuerzas negativas que no permiten el desarrollo del país. La primera división social del trabajo en la etapa primitiva. Tenemos a los pastores y a los productores agrícolas. ¿Cuál es la primera división social del trabajo en la etapa primitiva? Teníamos a las personas que se dedicaban al ganado, a las ovejas, todos esos aspectos que nos daban, que daban lácteos, que daban la carne, las pieles y lanas. Se pregunta, ¿quiénes conforman la primera división social del trabajo en la etapa primitiva? Los ganaderos, los creadores de ganado, los que sacaban carne, los que sacaban lácteos, los que sacaban pieles. Y a la vez, los productores agrícolas, que conformaron parte del desarrollo para el cambio. Los ganaderos y los agricultores, la primera división social del trabajo en la etapa primitiva.
Surgimiento de la propiedad privada. El perfeccionamiento de los medios de producción hizo posible la economía individual, por ser esta la más productiva. Ese surgimiento de la propiedad privada trajo consigo mayor productividad. Se dieron cuenta que el desarrollo individual de las relaciones de producción era más productiva individualmente. Y aquí surge la propiedad privada. Empezó aplicándose al ganado, extendiéndose gradualmente a los instrumentos de producción, siendo la tierra la que más tiempo se mantuvo como propiedad en común en la etapa primitiva. El lugar de la comunidad gentilicia pasó a ocuparlo la comunidad rural. Fíjense, pues, la comunidad gentilicia, que eran las personas gentiles de esa época, las personas que poseían cierto poder económico, se consideraban los más aristócratas, se les consideraban pues, la clase burguesa. Esta pasó, el lugar de la comunidad gentilicia pasó a ocuparlo la comunidad rural. La casa, la hacienda doméstica, el ganado, todo pertenecía en propiedad a la familia, quienes ejercían funciones de jefes, caudillos, militares y sacerdotes, que se enriquecieron y se apoderaron del patrimonio comunal, transformándose en aristocráticos, en gentilicios, desde luego, pues trasladando el poder a sus herederos. El trabajo en común, decíamos entonces, que fue sustituido por el trabajo individual. Y trajo como consecuencia la mayor producción. Bueno, la propiedad social pasó a la propiedad privada. Todos los medios entonces de producción, que era la base fundamental de esa sociedad primitiva, que era la propiedad en común, entonces pasa a la propiedad privada y el régimen gentilicio por las sociedades de clases. Ya se van dando la estratificación de ciertas clases sociales. Entonces, la base fundamental de las relaciones de producción en la comunidad primitiva es la propiedad en común, como lo venimos mencionando, sobre los medios de producción. A excepción, pues, los instrumentos personales y que utilizaban ellos para las guerras. Bueno, una vez agotados los requisitos y aspectos relacionados con la etapa primitiva, como esto es un desarrollo de la sociedad, pasamos al régimen esclavista. El régimen esclavista, jóvenes, realmente los pobres que eran de la etapa primitiva pasan a formar parte de otro sistema. Ellos no formaban parte de los gentiles, sino que forman parte de una sociedad en donde muchas veces lo que buscaban era el enfrentamiento y los vencidos utilizaban y los vencedores utilizaban a los vencidos como esclavos. Esto de la esclavitud, jóvenes, viene desde la época de los romanos, de la época de los griegos. Como ustedes recuerdan las guerras de los romanos, la caída del Imperio Romano,
cuando ponían a luchar a los esclavos, entre ellos mismos, o a luchar con diferentes grupos sociales o diferentes gente armada en Roma. Los griegos jóvenes han sido uno de las personas que realmente han utilizado mucho lo que es la filosofía, lo que es el derecho, como los atenienses, en donde los griegos consideraban a los esclavos como gente, no como gente tonta, sino como gente que conformaba parte de otro grupo de sociedad. Y los griegos decían que nosotros conformamos una ciudadanía, decían ellos. Nosotros conformamos lo que son los logos. Y los logos eran los griegos personas pensantes, intelectuales, académicos. Mientras el esclavo decían que formaba parte de una sociedad carente de inteligencia. Con esa explicación, entonces, nosotros le damos lectura a esto. Dice, el paso de la barbarie al esclavismo, de la barbarie, pues, de los primitivos. Ese paso que pasó al esclavismo se realizó en el Antiguo Oriente, en Mesopotamia. ¿Y Mesopotamia qué es? Es Irak, conforma Turquía y Siria, que está entre los ríos Tigres y el Éufrates. Entonces, está la esclavitud que está en esa Mesopotamia, está también en Egipto, India, China, y tendiendo desde luego a florecer en Grecia. Yo les mencionaba entonces que los griegos poseían logos, y de logos mencionábamos que eran personas pensantes, tenían mucha razón, mucha capacidad humana, razonamiento, argumentación, y tenían un discurso de instrucción. Entonces, el ciudadano es un ser humano que posee logos, es un ser inteligente. Y el esclavo aparece en la sociedad carente de inteligencia, en la etapa de la esclavitud. Para la conciencia griega, los esclavos son tratados como cosas. Por ello, los esclavos son propiedad de los que poseen logos. La economía esclavista era fundamentalmente una economía natural. Yo les pregunto en el examen, ¿por qué decimos que la economía natural conformaba parte de la economía esclavista? O en la economía esclavista se habla de una economía natural. Entonces, sencillamente, porque la producción, todo lo que nace, todo lo que se daba en ese sector, en esa hacienda, era consumido por ellos propios. Sin embargo, tenían que mantener una economía y eran obligados a vender una parte de sus productos en el mercado para comprar los suyos a los artesanos y pagar los impuestos en dinero. Por lo que el producto del trabajo de los artesanos y de los campesinos se fue convirtiendo en mercancía. Miren qué interesante. El producto de los artesanos y el producto de los campesinos se fue convirtiendo en mercancía. El pobre recurría en busca de préstamo, en especie y en dinero. Los ricos, los esclavistas, les prestaban los instrumentos de producción. Si estos no pagaban, lo reducían a la esclavitud, quitándoles sus tierras. Y así surge la usura, que contribuyó a enriquecer a los unos y a juzgar económicamente a los otros. Entonces la usura surge prácticamente en la economía de la esclavitud. La propiedad privada se hizo extensiva a la tierra principalmente y principió a venderse.
Si el deudor no pagaba, se veía obligado a entregar su tierra y a vender en esclavitud su persona y la de sus hijos. Esa situación sí está bastante eh, difícil, porque si la persona que había hecho el préstamo no le pagaba al terrateniente, no le pagaba al señor feudal, este se veía en la obligación de despojar de las tierras que había dado, los medios de producción, se apropiaba del esclavo y también de la mujer y de sus hijos, y los tenía ahí como esclavos. Es posible que hasta los vendían. En conclusión, la esclavitud aparece en la sociedad como un ser carente de inteligencia y de razón, negándoseles características del ser humano, decían los griegos. En las guerras se daban muertes. Los vencedores convertían a los vencidos en esclavos, lo que les mencionaba, aprovechándose de su fuerza de trabajo. Los instrumentos de piedra fueron sustituidos por instrumentos metálicos, el hacha y el arado. Fíjense bien que en este sistema esclavista nace la figura del préstamo. El deudor que no podía pagar, el deudor que no hizo producir su producción, sus préstamos, el deudor, en otras palabras, insolvente, lo convertían en esclavo y se aprovechaban de sus parcelas. El trabajo de los esclavos era la base de la existencia de la sociedad. Aquí surgen los príncipes y reyes, dándose el tráfico de esclavos. Es decir, que aquí pues, se tomaban a los esclavos y los llevaban al mercado y los ponían en venta. Hasta les levantaban el diablo para ver el labio, les levantaban el diablo para verle su dentadura, y era la forma como detectaban si era joven o era una persona grande. En este sistema se da la segunda división del trabajo. En el sistema primitivo, menciono, se da la primera división, que era la división de los pastores, y los otros que era la división de los agricultores. Ahora bien, en el sistema esclavista se da una segunda división. El oficio manual se separa de la agricultura. Se da la diferencia entre ricos y pobres, libres y esclavos. La segunda división del trabajo se da en la división del esclavista, que no sean ricos y pobres, y libres y esclavos, y a la vez se da pues la separación de la agricultura. Ahora hablemos cuál es la ley económica entonces, fundamental del sistema esclavista. Se basa en la producción mediante la explotación de los esclavos para el consumo de los esclavistas a base de la plena propiedad de estos sobre los medios de producción y sobre los esclavos mismos. Entonces, la ley económica fundamental del sistema esclavista se basa en la producción que realizan los esclavos. Es más, esa ley económica también, la propiedad de los esclavos también pasa a formar parte de los bienes del esclavista. La esclavitud ya no producía entonces más de lo que costaba, por lo que desaparece y se le da paso entonces al sistema feudal. El sistema feudal, jóvenes,
para que ustedes tengan una idea muy generalizada, se da entre los sujetos del señor feudal, del señor feudalista y el siervo de la gleba, o sea, el trabajador de la tierra, el trabajador del campo. Este sistema feudal tiene su historia, por ejemplo, en lo que es Holanda, Turquía, lo que es, permítame que se me venga el nombre de este lugar, en donde se filma la película de Corazón Salvaje de Merlo Gibson, es Escocia. Sí, sí. ¿Es cómo? Austria, Escocia. Sí, Escocia. Miren, aquí en Escocia no les voy a contar la película, solamente les voy a contar el porqué, el porqué de este sistema feudal. En Escocia y en Europa, en la época media, en el sistema, principalmente en el sistema feudal, los campesinos, principalmente las mujeres, una noche antes del matrimonio, la pasaba con el representante o el delegado del rey de esas tierras. Eran las reglas del juego. Ahí sí que, si era la costumbre, no había para dónde. Había que aceptar. Entonces, una noche antes dormía con el representante del rey de esas tierras y le daba a la mujer con el que se iba a casar al día siguiente. Surge entonces la película de Mel Gibson. Mel Gibson se casa a escondidas porque no quería que durmiera su mujer con uno de ellos. Pero como sabían que eran novios, eh, la secuestran los delegados del rey de esa época, de los feudales, y se convierte, se desarrolla la película. A eso es lo que nosotros y ustedes en el primer ingreso de la facultad, cuando vieron esto en Historia del Derecho y el materialismo histórico dialéctico, les dijeron que se llamaba derecho de pernada. Piernada no, están hablando de la pierna. No, derecho de pernada. Era el derecho que tenía el representante del rey de dormir la primera noche con la novia del matrimonio del día siguiente. Por eso es que yo les estoy mencionando estos aspectos como elementos culturales de estos sistemas. Como el régimen esclavista ya no era capaz porque se habían incrementado las producciones, se había aumentado las personas y se había dado mucho lo que eran las relaciones privadas, surge entonces el sistema feudal. Y en este sistema feudal, pues, se da el señor siervo de la gleba y el señor feudal, en donde se le daba en arrendamiento tierras a las personas que no tenían, para que estos las hicieran reproducir. Pero si este no le producía, no le pagaba al señor feudal, prácticamente recuperaba su tierra y recuperaba absolutamente todo y convertía a este en siervo de la gleba a su servicio. Como consecuencia, entonces, en la época de la historia europea, equiparada por algunos de todos de la Edad Media, pero que en verdad abarca últimos siglos de esta aproximadamente, desde el siglo X y los dos primeros de la Edad Moderna, tomando como criterios Francia, donde el feudalismo arraigó primero y fue extirpado después. Quiere decir que Francia ya arrancó con el feudalismo, pero lo hicieron desaparecer. Los dos características principales del feudalismo son el ejercicio de la soberanía y el aspecto eminentemente atomizado. Esto de atomizado
es aquel sistema donde se excluye a la gente pobre, donde se excluye al siervo. Pero ese aspecto atomizado hace que busque cierta aceptación y cierto acercamiento. Entonces, los dos caracteres principales del feudalismo tenemos el ejercicio de la soberanía atomizada. Vamos a ver. Atomizada. La autoridad de Estado y del príncipe por los señores feudales. Pero esto de atomizado nos da unas ideas generales de en qué consiste. Era la sociedad atomizada, en donde el individuo está aislado frente a una colectividad anónima que lo obliga a buscar su propia forma de inserción social en respuesta a las condiciones impuestas de exclusión y de segregación propias de esta época, que desplazaron a las expresiones tradicionales de pertenencia social. Esa atomización era la exclusión, separación, en donde después se buscaba el acercamiento. Y luego tenemos el factor económico. Entonces tenemos el factor, en primer lugar, lo que es, en primer lugar, la atomización y lo que es la soberanía. Luego el factor económico, consistente en el cultivo del suelo por los vasallos, feudatarios, sucesores de los esclavos, pero adscritos a la tierra como siervos de la gleba y sometidos en personas y bienes a la aristocracia terrateniente, opresora de los humildes y arrogantes ante la nobleza. Este factor económico en el sistema feudal entonces pasan a formar como pieza fundamental los feudatarios, o sea, las personas que suceden a los esclavos. Pero como estos están trabajando la tierra, se les llama los siervos de la gleba. Y que están al servicio de la clase opresora. Estos humildes están al servicio de los arrogantes o bien ante la nobleza. Sigamos. Con la Revolución Francesa de 1789, la burguesía urbana, fíjense ustedes, derrota a la nobleza rural en Francia. El capitalismo es el vencedor del feudalismo en 1789. Es sobre todo el capitalismo industrial que inmediatamente había de ponerse a la defensiva contra el socialismo en sus distintas tendencias, deseoso de extender la proclamación de igualdad política a lo social. Cuando hablamos, voy a hablar de una vez de esto antes de que se me olvide por lo demás. Cuando hablamos de un sistema capitalista, principalmente se da en un país de Estado de Derecho, en un país republicano en donde se dan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Como dice Kant, debe de existir la independencia de poderes. Pero Kant jamás dijo que exista dependencia, porque al existir dependencia hay cooptación del Estado. Se da una situación de un desorden social, el cual está viviendo Guatemala. Entonces el capitalismo como un sistema, como tenemos el sistema socialista y el sistema también comunista, el capitalismo realmente nos abre las puertas a todas las personas
que quieren principalmente hacer una inversión o abrir una empresa, porque se presta con los medios que existen en sus normativas específicamente. ¿Quién no quiere crear una empresa en Guatemala? Sinceramente, no la crean porque no hay dinero. Pero en el sistema capitalista tenemos lo que es el crédito hipotecario nacional, que es el Banco Nacional de Guatemala. Y este tiene que dar intereses bajísimos, ya sea para la formación o la creación de una empresa, o bien para formar o crear una empresa jurídica, una oficina jurídica. Comprar una oficina, alquilar la oficina, amueblarla y principiar a trabajar. En donde realmente se debiera en el sistema capitalista quitar, pero lo que están haciendo es al contrario. Aquí se debiera de quitar lo que son los feriados, los que son los domingos, sábados y domingos y feriados, porque el capitalista, la persona que está invirtiendo, la persona que está creando su empresa, él no quiere que hayan feriados, él no quiere que hayan sábados ni domingos, porque pierde. Las instituciones están cerradas. ¿Qué se puede hacer en esos días? Pero el sistema así lo marca, que son conquistas laborales para los burócratas y los que trabajan independientemente. Ellos también tienen que comer, pero los burócratas tienen su salario mensualmente. El capitalismo es un sistema de vida, es una forma que en donde se emplea la manera y la forma de la creación de las empresas. Pero se crea con fines de utilizar y de crear utilidades para beneficio de la empresa, de la familia y también para dar trabajo. ¿Qué país del mundo no quiere venir a invertir a Guatemala? Si sabiendo que Guatemala ha cambiado de gobierno, tienen presos a los corruptos. A Guatemala se le han abierto los espacios democráticos a nivel internacional. Se va a industrializar. El país va a ser otro, con otra mentalidad. Si actualmente, con el sistema que tenemos de corruptos, tenemos empresas industriales de Taiwán, de China, de países europeos, en donde han venido a darle trabajo a un montón de gente que solo tiene tercero básico, sexto primaria, que es gente desposeída y que no tiene medios para poder subsistir. Ahí están esas empresas creadoras de ropa. Como consecuencia, es necesario que en el sistema capitalista también tiene sus propias reglas. Pero si en un sistema capitalista viene un sistema de gobierno socialista o socialdemócrata, ¿cuál es su filosofía de esos partidos políticos? ¿Cuál es la ideología de ellos? Los empresarios no vienen a Guatemala ni a un país en donde saben que el sistema es un sistema socialista. Porque una vez crea la empresa, le suben los impuestos. Y si es posible, los quieren mandar a que se conformen en el área rural. Y el porqué del incremento de los impuestos para pagarle a las personas que no trabajan, a las personas pobres. Ahí te va tu bolsa solidaria para estos 15 días. Ahí está tu otra bolsa para otros 15 días.
Aquí, en este sistema capitalista, lo que se requiere es crear empresas, transformar la mentalidad del guatemalteco, que ya no se vaya al extranjero. ¿Por qué? Porque se están creando empresas, necesitan a trabajadores, necesitan... Señores, hay motivación. Y en un sistema de corruptos como el nuestro, todo el mundo quiere irse, porque no hay trabajo. La gente se está muriendo de hambre. Como consecuencia, son los problemas que se pueden dar. Sin embargo, cualquiera puede decir, yo soy socialista, yo soy comunista. Bueno, si él es de Cuba y viene a Guatemala y tiene esa mentalidad de comunista, pues que sea él el comunista. Si viene alguien de Nicaragua, viene de Venezuela y dice, nosotros somos socialistas, pero somos socialistas frustrados. Somos del socialismo del siglo XXI. Ellos mentalmente son socialistas. En un sistema capitalista como el nuestro, nuestra columna vertebral como ordenamiento jurídico de la Constitución política, le preguntan a un estudiante o le preguntan a uno de ustedes, ¿usted qué ideología tiene? Usted le va a decir que es socialdemócrata, usted le va a decir que es socialista, usted le va a decir que es comunista. Pero como nosotros aquí estamos para enseñar y para aprender, sencillamente la Constitución política de la República de Guatemala, en su artículo 4, dice que todos somos iguales en derechos y en deberes. ¿Qué nos dice la Constitución política con respecto a las expropiaciones? Que se deben de dar las expropiaciones en los momentos de calamidad pública. Se cayó un puente, no se puede pasar, no hay comunicación para la capital. Entonces, ver la manera de cómo se busca un tranvía o una otra forma, un desvío para salir. Pero esa es propiedad privada. Entonces el Estado está en la obligación de hacerle un ofrecimiento y comprarle ese pedazo de tierra. Último extremo, se puede expropiar, pero por situaciones de utilidad social o común o público. Miren qué interesante. Entonces ustedes me dicen, licenciado, pero todo usted ahí es socialista, ¿sí? Nuestro ordenamiento jurídico así lo dice, es socialista. Pero uno de ustedes me dice, licenciado, ya leyó el artículo 41 de la Constitución. Mire lo que dice. La propiedad privada es derecho inherente de la persona. Nadie en este país le puede quitar a usted su propiedad privada. Pero en un sistema socialista le meten 4 o 5 pelones que andan en la calle de la bolsa solidaria y se los meten a que vivan en su casa. En el sistema capitalismo no, porque debe de respetar los derechos de propiedad privada. Y si no tenemos la Constitución que no dijera eso, en nuestras casas tuviéramos a medio mundo. Tuviéramos a toda la gente del interior del país viviendo con nosotros. Entonces, también tiene parte que es de derecha, que es de centro de derecha o de derecha. Entonces tenemos una constitución ecléctica, bien hecha. Lo único que realmente los políticos no la pueden interpretar. Y la Corte de Constitucionalidad, si la idea es una consulta, ella da soluciones políticas. A todos se le da solución política. Por ejemplo, cuando se le hace la consulta sobre el artículo 47 de los derechos humanos y se le hace con la cuestión del artículo, no recuerdo, de la Constitución y del Código Procesal Penal,
existe con los derechos humanos su prevalencia. Que este es otro tema que nosotros lo podemos analizar después en uno de los temas que tenemos por ahí pendientes. Entonces, es cuestión de interpretar, por lo menos hoy ustedes se pueden considerar como socialistas, como comunistas, como revolucionarios, como quieran, ustedes son dueños de su propia vida. Yo aquí no estoy indoctrinando a nadie, pero sí le estoy enseñando. Y cuando le pregunten, mira vos socialista, sos comunista, o cuál es tu ideología, ¿qué se la di? Yo tengo una ideología constitucional y de país. La Constitución habla de aspectos sociales y como de aspectos del centro de derecha. Yo me arriesgo con la Constitución. ¿Por qué? Porque usted no va a ir ¿qué va a ir a hacer a Cuba? Usted no se va a convertir en comunista. ¿Qué va a ir a hacer en Nicaragua? Solamente que sea corrupto. Y se convierta también allá en socialista. A Venezuela. No, hombre, aquí estamos bien. Y esperemos que Guatemala cambie. Esperemos. Van a haber grandes inversiones. Van a haber grandes oportunidades de trabajo para todos. No va a haber necesidad de estar saliendo al exilio. Porque el sistema capitalista no lo va a permitir. Nuestras leyes son buenas. Lo que pasa es que se echa la ley, echa la trampa. Echa una ley a la par, va cómo meter la trampa para cualquier cosa en el futuro. Eso de aceptación de cargos, que no jodan, hombre. Eso no tenía por qué crearse en el Congreso de la República. ¿Cómo es posible que aquel ladrón corrupto que cometió un montón de delitos acepta los cargos? Y al aceptar los cargos, desjudicializa, no, pero le dan una pena mínima y paga una pequeña multa y afuera a disfrutarse de todo lo que se ha robado. Eso de aceptación de cargos no tenía por qué haberse creado en las leyes. Eso es aceptar. Miren, por ejemplo, que fue candidato a la presidencia hace 4 años y que le acaban de echar a Estados Unidos. Lo echaron, no es que él se haya venido. Todavía quería ser candidato a diputado en Guatemala. Y en Estados Unidos reconoció que era corrupto y que llevaba droga. Y que había aceptado robos de la empresa que construyó esa construcción aquí en Chimaltenango, que cada semana se derrumba. Y el cómico dijo que era el mejor trabajo que se había construido en Centroamérica. Gracias a Dios se desaparece su partido y también él no llegó ni a nada. Mire, pues, sigamos mejor. El sistema feudal, entonces, nació de la descomposición de la sociedad primitiva, de las tribus conquistadoras de los pueblos esclavistas llamados bárbaros, que eran los germanos, eran los esclavos, eran los galos. Suele llamarse medioeva, o sea, la Edad Media. Los campesinos, junto con los esclavos, conformaron los siervos de la gleba. Entonces, el feudalismo surge desde la caída del Imperio Romano hasta las revoluciones burguesas de Inglaterra y Francia, con los señores feudales y los siervos de la gleba. El tiempo de trabajo del siervo de la gleba, y esto ya lo vimos, señores. Se me regresó. Aquí estábamos. Creo que aquí era. El régimen gremial o feudal de la producción no estaba ya capacitado para cubrir las necesidades que habrían los nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura. Los maestros de los gremios, viéndose desplazados por la clase media industrial y los artesanos por los obreros especializados dentro de cada taller o fábrica, pero los mercados seguían creciendo, ya no bastaba tampoco la manufactura. El invento del vapor y la máquina vinieron a revolucionar
lo que es la clase media industrial. Cuando entren ustedes al examen de laboral, en la clase que es laboral, creo que es la clase privada, ustedes tienen que darle una lectura a lo que es los aspectos laborales desde el punto de vista industrial. Entonces, la manufactura se dio el puesto a la industria moderna y la clase media industrial dejó su puesto a los magnates de la industria. La gran industria creó el mercado mundial y este a su vez dio un gran impulso al comercio, a la navegación, a las comunicaciones por tierra, y estos progresos redundaron en provecho de la industria, el comercio, los ferrocarriles, la navegación, desarrollándose la burguesía, creciendo así capitales, desplazando a todas las clases de la Edad Media. La burguesía, la burguesía, o sea, los ricos, o sea, los terratenientes, estos que se dedican que tienen el monopolio en sus manos como Cementos Progreso, Pollo Campero, ¿qué más? Eh, Todas las instituciones que las han centralizado y solamente ellos son los que mandan en Guatemala como el CACIF. Han monopolizado todo lo que es la producción en Guatemala. Hoy en Honduras no quieren ya ni aceptar leche de Guatemala por problemas que han venido dándose con relaciones de las producciones y aspectos de carácter económico. La burguesía entonces convirtió en servidores asalariados al médico, al abogado, al cura, al poeta. Es decir, que la burguesía en el sistema capitalista, todos los que somos que tenemos de dependencia con las empresas, somos entonces dependientes asalariados. En otras palabras, somos trabajadores y empleados. Y ellos son el patrono en el sistema capitalista. Patrono, trabajador. Empresario, asalariado. En el sistema eminentemente capitalista. Como consecuencia, tenemos que ir a dar con ellos, si nosotros ya como profesionales, si nosotros no tenemos nuestra relación con el sistema burocrático del Estado, o bien si no tenemos nuestra propia independencia, tenemos que posiblemente caer con ellos. Bueno, se les puede dar asesoramiento, se les cobran los honorarios profesionales, o bien ya con el tiempo, pues como uno se acomoda, ya pasa a formar parte como un asalariado de parte de ellos. La burguesía, con el rápido crecimiento de los medios de producción y de las comunicaciones, lleva la civilización hasta las naciones más atrasadas. Sistema capitalista. Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de la producción capitalista o a perecer. Las obliga a implantar en su propio seno la civilización, es decir, hacerse burgueses. Vemos entonces que la producción capitalista está orientada fundamentalmente para la producción de mercancías. Esto es, a elaborar productos o bienes para vender y de este cambio obtener utilidades. Muchos de ustedes hace 10, 15 años hacían unas grandes colas en la Avenida La Reforma para ingresar a escuchar lo que era la globalización en ese momento. Es decir, que con la globalización venían los cambios eminentemente y cambios estructurales, los cambios de las empresas, la mentalidad de los empresarios, la globalización. ¿Qué trajo consigo la globalización? Miren, es lo mismo. Aquí tengo, miren, pues disculpen.
Me sale en la computadora esperar 1 hora y dice actualizar y reiniciar. Le doy en actualizar y reiniciar, ¿verdad? No, licenciado. No, licenciado. Esperar 1 hora. Esperar 1 hora. Esperar 1 hora. En esperar 1 hora le doy clic. Sí. Sí. Sí, porque si no se le comienza a reiniciar Sí. ahorita de una vez. Bueno, el problema es que el tiempo que me dan en la universidad creo que ya se me venció. Por eso es que me está diciendo que me ponga. Entonces le doy esperar 1 hora. Sí, Sí, hay que esperar 1 hora. Ahí estamos. Sí, me salió. Yo creo que es solamente con ustedes que ya me está diciendo de que mi tiempo de la universidad ya se me está finalizando. Entonces decíamos que vemos entonces que la producción capitalista está orientada fundamentalmente para la producción de mercancías. Esto es a elaborar productos o bienes para vender y de este cambio obtener utilidades. Entonces yo les hablaba a ustedes de la globalización. Yo creo que tenemos un tema por ahí de agrario. Cuando hablamos de globalización, esto lo que trajo consigo fue a venir a repercutir los mercados, a incrementar los productos. Entonces, la globalización no trajo consigo apoyo y ayuda económica para la sociedad. Esto fue más o menos en un sistema capitalista, en efecto, pero para las empresas, para que ellos puedan obtener mayores utilidades y, y ubicar las ventas más caras, porque todo se incrementó. Si hablábamos en aspectos de globalización en términos agrarios, esto vino a traer como consecuencias perjudiciales. Y así trajo como consecuencias en muchas áreas en ese sistema eminentemente capitalista. Es cierto, se globaliza, se extiende, pero ¿dónde está el bien común? ¿En dónde está ese aspecto que debe de llevar cierta ética, cierta mística y ciertos aspectos de carácter axiológico para el beneficio de las comunidades? Digamos, la mayor parte de las tierras se concentran entonces en manos de la clase de los grandes terratenientes. En Guatemala son como 6, 12 familias los que tienen un gran monopolio y que tienen las mejores tierras en Guatemala. Los productos los exportan de primera calidad. El producto de mala calidad se queda para el consumo. Las utilidades son depositadas en bancos extranjeros. Y lo poco que queda es para el pago de salarios y para una poca inversión, para una nueva producción, para que se dé un aspecto eminentemente sostenible. Entonces, la gran masa de las mercancías agrícolas es producida por las empresas capitalistas a base del trabajo asalariado. Entonces, aquí en el sistema capitalista tenemos al patrono, no patrón, tenemos al patrono y tenemos al asalariado. Sin embargo, la forma de económica que sigue prevaleciendo numéricamente en la agricultura de los países burgueses es la economía campesina del pequeño productor de mercancía. ¿Qué significa esto? Que las producciones de los pequeños agricultores son los que aún mantienen el mercado interno y aún exportan, tienen parte también para la exportación de la economía campesina del pequeño productor. Al transformarse las formas de precapitalismo a la propiedad territorial directamente, la gran propiedad feudal y la del pequeño campesino sobre la tierra va cediendo el puesto a la propiedad territorial burguesa, o sea, a los terratenientes. Fíjense, al transformarse las formas del sistema precapitalista, es decir, cuando se daban préstamos, ya cuando se iniciaba lo que era el feudal, y pasa esta a la propiedad territorial, la propiedad feudal y la del pequeño campesino sobre la tierra ceden el puesto a la propiedad territorial burguesa. Es decir, que tanto el feudalismo como parte del sistema capitalista
pasa a formar parte de lo que es los grandes latifundistas. Una parte cada vez mayor de las tierras pertenecientes a los terratenientes y de los campesinos van a parar a manos de los bancos, de la burguesía agraria, de los industriales, de los comerciantes y de los usureros. ¿Cómo es esto? Miren, los bancos son los que prestan las grandes cantidades millonarias de plata para los terratenientes o bien para la burguesía. Se las dan inmediatamente porque los banqueros son los mismos latifundistas y son los mismos terratenientes. Entonces, estos no necesitan de mucho papeleo. Que vaya un descalzo, que lo muerte una culebra a hacer un préstamo, le van a pedir que deje hasta a su abuelita de deudora, o que la deje de garantía o la hipoteca, ni que fuera bien inmueble, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de ello, los terratenientes en un sistema inminente como el nuestro, los burgueses, latifundistas, terratenientes, le dan en arrendamiento al campesino, mire pues, el terrateniente burgués, el latifundista, le da en arrendamiento al capitalista esa tierra, para que este capitalista se la arrende a los campesinos. Porque el dinero ya lo dio el banco para determinadas tierras a los burgueses terratenientes, latifundistas, y esto se lo dan a un capitalista en arrendamiento para 5 o 10 años, y este distribuye las tierras, las desmembra y las va formando y les va dando parte a los pobres campesinos. ¿Y qué sucede cuando los campesinos no pagan? ¿Y qué sucede cuando el capitalista no le paga al latifundista? Entonces, sencillamente recogen las tierras. Tanto a los usureros que cobran hasta el 5 o 10% mensual a los pobres campesinos. Entonces la tierra vuelve nuevamente a los latifundistas, a los dueños de la creación de crean la palma, el aceite de palma, donde tienen las grandes reproducciones de coco, de banano, que son los mismos dueños de los bancos. Un día de estos vamos a sacar la lista de los ricos de Guatemala, los dueños de todo esto. Bueno, bajo el sistema capitalista, jóvenes, la clase de los grandes terratenientes posee el monopolio. El gas, la construcción, el cemento, pollo campero, que está en todo Centroamérica, está también en Estados Unidos, han permitido que otra empresa como Pollo Campero pueda resurgir en Guatemala. Ponen a Pollo Lindo, ponen a Rico Pollo. Yo creo que son hasta ciertas, me imagino que son como ciertas empresas de ellos para lavar dinero, para no pagar impuestos. Me imagino que por ahí va la cosa. ¿Por qué? Porque si ustedes van a comprar pollo campero, van a comprar pollo lindo, van a comprar otros pollitos que venden en unas tiendas y que ahí mismo lo hacen, tienen el mismo sabor, son las mismas papas, el mismo ketchup, los mismos ingredientes, pero no permiten que estas empresas pequeñas crezcan. Miren a la Cervecería Nacional, a la Gallo, que a ustedes tanto les gusta. Cuando a esta le ponen una cervecería de otro país, en Guatemala, la Modelo, la otra que hasta el nombre se me olvidó, porque ya se me olvidaron cómo son.
Lo que hicieron es comprarle la membresía y ellos las están haciendo. Y compraron hasta la fórmula. Entonces, es el monopolio que ellos no permiten la creación de otras empresas que estén a la par de ellas compitiendo. ¿Por qué? Porque bajan los precios. Antes una cerveza valía 2 centavos. Hoy vayan a otros lugares, les cobran 75, 100 bien acompañado. Bueno, jóvenes, aquí los dejo. Si hay alguna pregunta, pues estoy a la orden. Si no, nos miramos el próximo día de clase. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Buenas noches.